Hola, bienvenida, bienvenido a este video muy especial porque hoy es el lanzamiento de mi diseño Ephesus Tea. Es el secreto que he mal guardado todos estos días, semanas y meses porque he trabajado muchísimo y mucha gente también me ha ayudado para que este diseño por fin vea la luz. Y es que yo mi primera muestra la terminé hace mucho. Acá está. Y la segunda la terminé ayer. Ayer la bloqueé y la terminé. La segunda muestra que tejí la hice manga 3/4 y la primera es original manga corta. Esta es la polera sobre la cual yo creé el diseño. Por lo tanto, es la foto oficial de este patrón. Y te quiero contar un poquito de todo el proceso creativo y también algunas características de la polera para ver si te entusiasmas y la vas a mirar a Ravelry. Te agradecería muchísimo que fueras a mirar, que le pusieras un corazoncito y si te gusta, que la pudieras comprar. La primera semana tiene un descuento promocional hasta el próximo viernes a las 12 de la noche. Todos los detalles te los voy a dejar en la cajita de descripción de este video de YouTube. Así que ahora te voy a contar todos los detalles. Yo soy Cata Rupke, me encuentras en Instagram como cata.knits y ahí también vas a poder ver todas las fotos y más información sobre la polera. Te cuento, simplemente tenía muchas ganas de crear un diseño. Me puse a buscar diferentes tipos de calados en los libros que tengo de puntos y encontré con uno que me pareció sencillo, adaptable y que podía ser sentador para una polera. Mi idea de la polera desde un principio fue que el calado terminara antes de empezar la zona principal o central del busto. Si se fijan, el calado termina por acá, un poquito antes del busto, lo que no es tan común en los patrones de tejido. Estéticamente también se ve muy bonito que el calado termine justo cuando se separan las mangas. Se ve mucho más amplio. Pero cuando tú quieres hacer una polera de verano, a veces los calados se traslucen mucho y si es algo que a ti te incomode, a lo mejor no te incomoda. Pero esta es una buena opción porque termina justo antes de que empiece el busto y después empieza punto jersey, que no deja traslucir mucho la ropa que tengas abajo, tu ropa interior, o si te la pones bajo una camiseta, no se ve tanto como en otro tipo de diseños en el que el calado llega justo antes de separar las mangas y el cuerpo. Esa era mi idea, buscar un calado bonito y hacerlo justamente en esta forma para que sea mucho más cómoda de usar en verano. Tenía este hilado que me había comprado hace mucho tiempo, hace como un año, que es Barrio Alto de Rosarios 4. Y es un hilado de algodón 100%, que yo no sé qué tratamiento tiene el hilado, pero es un tono que no es parejo. Tiene como hebritas más claras y más oscuras y hace que el color se vea bastante más interesante que un gris parejo. Quizás en la cámara yo no sé si se aprecia bien, pero les voy a tratar de poner fotos para que puedan ver los matices que tiene este hilado. Y no solamente está en gris, está en varios colores más. Muchas testers lo ocuparon, así que también si quieres ver cómo quedó con otros colores y con otros hilados, puedes ir a ver a Ravelry, donde van a estar linkeados al patrón los proyectos de las testers, las cuales, estoy muy agradecida de ellas. Hicieron un súper lindo trabajo. Ocuparon no solamente Barrio Alto, que algunas eligieron este mismo hilado en otros colores, sino que también eligieron otro tipo de hilados. Hay muchas testers y por lo tanto hay mucha variedad por si quieres ir a mirar y tener ideas de colores y de texturas y de calidades de hilado para que puedas tejer tu propia versión de la polera. Este hilado es grosor de K, se teje con palillo número 4. Quiere decir que no es, si es que no estás familiarizado con los grosores de los hilados, no es un hilado muy fino, es término medio. Tampoco es grueso,
porque es para usar en verano, pero es como un término medio que te permite tejer con un palillo número 4, que no es tan finito tampoco, por lo tanto no se hace tan pesado su tejido, sobre todo en la parte del cuerpo, que es como lo más tedioso. Depende de tus gustos, ¿no? Hay gente que le cuesta un poquito más y la sufre más tejiendo los canesú con adornos y después se relaja y puede tejer este punto jersey viendo Netflix o lo que quiera ver, o podcast de YouTube. Te cuento cómo está construida la polera. Partimos con un urdido de cable o cable cast on, en el cual te pido primero tejer una corrida en plano. Tú haces el urdido de los puntos que corresponden a tu talla y tejes una corrida sin unir en circular, simplemente porque encuentro que se ve más bonito por el otro lado. Este urdido no es igual por los dos lados y me gusta la onda que se forma por el lado que cuando tejes en circular quedaría por dentro. Por eso hacemos una corrida en plano y después unimos para tejer en circular y nos queda el bordecito con una ondita mirando hacia afuera. Es un detalle que a lo mejor las personas no tan obsesivas con el tejido no se van a dar ni cuenta, pero que yo encuentro muy, muy bonito y delicado. Luego hacemos un bordecito de elástico 2x1 y hacemos nuestro primer aumento en el borde, entre medio de los puntos derechos, para después hacer nuestras vueltas cortas alemanas, que las hacemos dentro del elástico. Por lo tanto, no se va a percibir un espacio de jersey para hacer las vueltas cortas alemanas, sino que están metidas dentro del mismo elástico del cuello y pasan muy desapercibidas. Sin embargo, nos ayuda a dar una forma a la polera para que el cuello quede un poquito más abajo que la parte de atrás. Son poquitas vueltas, no es mucha la diferencia, pero nos ayuda a dar una mejor forma al cuello. También está explicado, si es que no has hecho nunca vueltas cortas alemanas, tiene un video que yo misma hice para poder guiarte en el camino de hacer estas vueltas cortas cuando estás haciendo un elástico. Es igual que cuando lo haces con punto jersey. La técnica de las vueltas cortas alemanas es la misma, independiente del punto que estés haciendo. Pero para ayudarte y que no sea difícil esta técnica, hay un video que es justamente para tejer esta polera que te va a ayudar en esa parte del proyecto. El patrón cuenta con el gráfico y con las instrucciones línea por línea. Por lo tanto, si estás acostumbrado a tejer leyendo gráficos, puedes usar solo el gráfico. Y si te cuesta todavía la interpretación de los gráficos, está línea por línea lo que tienes que ir haciendo para generar el canesú. Y después no hay mucha más ciencia, tejemos un poquito más hasta llegar al lugar donde separamos la manga del cuerpo y hacemos esa separación y seguimos tejiendo punto jersey hasta el final. Esta polera tiene un largo de 29 centímetros hasta justo antes de empezar el borde inferior, que mide aproximadamente 4 centímetros. Y el cierre es un cierre de I-cord de 2 puntos. También tengo un video donde te muestro cómo se hace y elegí este cierre probando varios. Intenté otro tipo de cierre, pero me parecía que no le combinaba a la estructura de la polera y este fue el cierre que encontré que se veía más bonito, por eso lo elegí. Hice lo mismo para las mangas son muy cortitas y empezamos a hacer el ribbing casi de inmediato, el elástico de 2x1 y luego hacemos también este cierre de I-cord de 2 puntos, que hace que se vea con una estructura mucho más bonita la manga de la polera también. Es un patrón de manga corta, pero como siempre adaptamos, cada una puede adaptar, si ya tienes experiencia siguiendo patrones, puedes ir adaptando el patrón a las medidas que tú quieras. Por eso también te pongo en el patrón que si tú quieres las mangas más largas o el cuerpo un poquito más largo de lo que yo te indico, lo que te tienes que preocupar es de que te alcance el hilado, porque el hilado sugerido, la cantidad de hilado sugerido que yo pongo en el patrón es para hacer la versión de manga corta. Entonces deberías considerar más si quieres hacerlo manga larga o si quieres alargar un poquito más el cuerpo. Yo te voy a contar lo que yo hice para hacer esta manga, que fue simplemente tejer 7 corridas
en punto jersey, en redondo, hasta que la corrida número 8 me detuve a hacer las disminuciones, 2 disminuciones por esa corrida, y así fui 7 corridas en punto jersey, una corrida de disminuciones, hasta obtener el largo. Me lo iba probando a cada rato. Esto no lo escribí, no lo anoté, no lo calculé, me lo iba probando para ver si me gustaba el ancho que iba quedando en la manga y también cuándo detenerme para hacer el elástico, que hice exactamente el mismo elástico que está indicado para la manga corta. Me tuve que fijar que fuera múltiplo de 3, porque es un elástico de 3×1. Y si no era así, hacer las disminuciones correspondientes para que quedara múltiplo de 3 y así poder hacer este elástico y el cierre de I-cord de 2 puntos. De todas maneras, yo este proyecto lo voy a subir a Ravelry como un proyecto más del testeo de este patrón. Por lo tanto, ahí te voy a anotar todos los detalles de cuánto hilado usé, porque este hilado es distinto, no es el mismo que ocupé acá. Este es un algodón con seda, que es de Surkniters, con teñido artesanal, por lo tanto estuve haciendo el tejido en circular con 2 ovillos todo el tiempo, cuerpo y mangas, para que no me quedaran zonas de color concentrado, porque si se fijan tiene mucho matiz esta lanita o este hilado, y con eso evité que me quedaran pozas de color. Pero eso es algo opcional y depende mucho de qué hilado tú elijas. Si eliges un algodón como este, el color va a quedar perfecto. Las marcas que son de lanas industriales, en general en las mismas partidas de ovillos, tienen el mismo color, por lo tanto no te va a quedar ninguna diferencia de color a lo largo de la polera y no te tienes que preocupar de eso. Si eliges un hilado teñido artesanalmente a mano, sí tienes que poner ojo en el tema del color, pero también es opcional. Hay personas que no les molesta las concentraciones de color cuando los ovillos son levemente diferentes porque es teñido a mano, pero a mí me gusta hacer esta combinación y tejer con 2 ovillos al mismo tiempo. ¿Qué más te puedo contar de la polera? Me tiene súper contenta, estoy emocionada, nerviosa para saber cómo va a ser la recepción. Es la primera vez que voy a vender un patrón. He subido ya 2 patrones en Ravelry y en mis redes que son gratuitos y que han tenido muy buena recepción, pero a veces me pregunto, ¿será solo porque son gratuitos o de verdad hay un gusto por las cosas que yo diseño? Entonces ahora vamos a probar qué tanto les va a gustar mi nuevo diseño. Espero que les guste tanto como a mí. La verdad es que lo tejí 2 veces y lo disfruté las 2 veces. Me habían comentado, cuando uno diseña, después ya no quieres ver más tu propio diseño porque has trabajado tanto sobre él, que es verdad, he trabajado muchísimo sobre este patrón, una revisión tras otra, correcciones y pruebas, que yo dije, lo voy a tejer de nuevo y a lo mejor me voy a aburrir, pero la verdad es que me encantó volver a tejerlo y espero que tú también lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo. Entonces, atentas a ese descuento de la primera semana. Espero que estés viendo este video a tiempo. Si ya lo estás viendo más adelante, hoy día es 13, viernes 13 de enero, por lo tanto 7 días más de promoción, de descuento promocional de lanzamiento, y después ya va a estar a precio normal en Ravelry. Voy a tratar de dejar todos los links en mi página web, en la cajita de descripción de este video y en mi Instagram si quieres ir a mirar, porque ahí voy a estar subiendo muchas fotos de los 2 diseños, tanto este como el que acabo de terminar, que este lo bloqueé ayer. Te cuento, el patrón es súper detallado. Si tú quieres empezar a tejer patrones de tejido, te explico cómo se lee un patrón y trato de ocupar las convenciones de cómo se escribe un patrón, la nomenclatura, las abreviaturas, te explico las técnicas, hago los videos. Traté de que no quedara nada sin explicar. Por lo tanto, espero que sea accesible para todos. Te agradezco mucho que hayas visto este video. Acá estoy con el modelo original para despedirme, para agradecerte que hayas llegado hasta acá viendo este video. Espero que compartas conmigo esta alegría de por fin tener disponible este patrón
a la venta en ravelry.com y que me dejes tus comentarios de qué te pareció, si ya fuiste a mirar el patrón a Ravelry, ya me dejaste ese corazoncito. Te recuerdo que eso ayuda mucho porque da visibilidad a los diseños dentro de esa plataforma, por lo tanto te dejo todos los links aquí abajo, también en mi Instagram, cata.knits. Si quieres ir a mirar más fotos y a buscar más información sobre este diseño, voy a estar publicándolos por esa vía también. Te agradezco mucho que estés acá y nos vemos muy pronto en un próximo video. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.